sea tan necesario. Vemos que en las placas es una constante, ¿no? La necesidad, el problema de esta enfermedad que estamos transitando. También, por supuesto, las necesidades físicas de algunos de nuestros hermanos, bueno, que no tienen que ver con el COVID, ¿no? Pero al fin de cuentas son necesidades físicas. Y quería compartirles, queridos hermanos, algo lindo para nosotros. Por supuesto, toda la palabra de Dios es preciosa, pero que contrasta, pero raudamente, pero muchísimo, con quizás las necesidades que estamos viviendo nosotros. Y un poco atiende a justificar lo que hemos hecho al principio de alabar y adorar el nombre de Dios. A ti sea la gloria. Bueno, vamos a tratar de justificar el por qué vamos a dar la gloria a nuestro Padre y a nuestro Dios. Así que el tema que vamos a tocar, un pequeño pensamiento, trata de nuestra herencia. ¿Qué les parece? Nuestra herencia. Vos y yo somos herederos de, y vamos a desarrollar un poquito este tema. O sea, querido hermano, quiero decirte que te corresponde una herencia grande, ¿eh? Una herencia, pero de las grandes, grandes. Así que veo caras contentas, ¿no? Diciendo, vamos, por fin, una herencia. No. Bueno, una herencia que no tiene límites, contemplaciones imposibles de describir. Esa nos toca a nosotros, a los hijos de Dios. Entonces ya hace un tiempito el Señor puso en mi corazón este tema. Y bueno, a través de la lectura y de indagar y buscar diligentemente en la palabra, uno encuentra las respuestas necesarias para ver este tema de nuestra herencia. ¿Qué es lo que vamos a heredar? ¿Por qué? ¿Por qué somos herederos, no? Bueno, y esta herencia, por supuesto, es de característica espiritual, ¿sí? Así que los voy a invitar, queridos hermanos, a abrir la palabra de Dios en 1 Pedro, capítulo 1. Vamos a leer el versículo del 3 al 5, ¿sí? Vamos a leer del 3 al 5. Primera Pedro, capítulo 1, versículo de 3 al 5, recontra conocida, un pasaje recontra conocido. Dice así la palabra de Dios: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, le escribía el apóstol, ¿no? También incluido él, aquellas iglesias. Versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Bueno, queridos hermanos, acá está. El apóstol le presenta a aquellas iglesias de la dispersión una gran esperanza, una esperanza viva, una herencia que tiene una categoría, ¿sí? Ahí está descrita por el apóstol. Pero rápidamente, si hacemos un análisis de lo que está diciendo el apóstol Pedro aquí, esta herencia va a guardar relación con, primeramente, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, va a tener una categoría esa herencia. ¿Sí? Vamos a hablar de esta categoría que es algo que viene con la herencia y que también vamos a tener que cumplir nosotros. Después vamos a ver que hay una gente que reserva esta herencia, ¿sí? Está reservada en el cielo, pero alguien la está reservando para nosotros, para que se cumpla. Así que bueno, vamos a hablar de nuestra herencia, queridos hermanos, de nuestra herencia. Dice la palabra de Dios, lo voy a invitar a leer ahora, la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 15 al 17. La palabra de Dios en la carta a los Hebreos, carta inspirada por el Espíritu Santo a los Hebreos, capítulo 9, versículo del 15 al 17, dice así: así que, por eso, nuestro Señor Jesucristo es el mediador de un nuevo pacto. Bueno, eso el mismo Señor ya lo había instituido, ¿no? Cuando tuvo esa última cena, ahí Él declaró este nuevo pacto, para que interviniendo muerte,
para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados, nosotros, reciban la promesa de la herencia eterna, dice la palabra de Dios. Versículo 16. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga la muerte del testador, el Señor Jesucristo. Dice, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto, bueno, fue instituido sin sangre. Bueno, la palabra de Dios no va a hablar de un testamento. Primeramente, acá vieron que cuando decimos que guarda relación con la obra de nuestro Señor Jesucristo, acá directamente el Espíritu Santo nos guía y nos dice que este es la consecuencia, este es este es el nuevo pacto. A través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo se da este nuevo pacto. Entonces, a través del nuevo pacto se genera o se da este testamento. Y sabemos que un testamento es si lo buscamos en Google, si googleamos un poquito, dice que es una declaración voluntaria de una persona expresando lo que quiere que se haga cuando sus bienes, después de su fallecimiento, que quieren que se haga, ¿no?, con sus bienes, después que este fallece. Es un acto solemne, sometido a ciertos requisitos de forma, dice, y en el que necesariamente consta la institución de un heredero. Testamento conlleva a tener un heredero. Bueno, se van encajando entonces las piezas para entender que era necesario, o sea, que hay un testamento y que era necesario que intervenga la muerte de nuestro Señor Jesucristo para que este testamento, para que nosotros que estamos en este testamento, ¿sí?, pudiésemos adquirir esta herencia, como bien lo dice en el versículo 15, el versículo 15 del capítulo 9 de Hebreos. Entonces, queridos hermanos, vamos a desarrollar un primer puntito, que es la inclusión en este testamento. Cómo nosotros hemos sido incluidos dentro de este testamento, queridos hermanos. Y para eso, en Efesios capítulo 1, versículo de 13 y 14, yo lo tengo acá ya todo como apuntadito. Vos, si querés, lo podés buscar, pero bueno, para que el tiempo no avance rápido, yo los voy a ir leyendo. Dice, en Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis primeramente sellados con el Espíritu Santo de la promesa, dice la palabra de Dios. Versículo 14, que es las arras, que es la garantía de adquirir nuestra herencia, dice, hasta la redención de nosotros, ¿no?, de su posesión que ha sido adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces acá el apóstol Pablo le explica a la iglesia así en Éfeso que el Espíritu Santo, el haber recibido el Espíritu Santo, es la garantía de ser parte de este testamento. Son las personas que están involucradas en este testamento, ¿sí?, que devienen una herencia. Así que, queridos hermanos, es por el sellamiento del Espíritu Santo que hoy nosotros somos, ¿sí?, incluidos en este testamento. Dice Romanos 8, 16 y 17, el Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que siendo hijos de Dios, y si hijos también herederos de Dios, heredero de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos justamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Claro, al ser sellados con el Espíritu Santo, hemos adquirido esta potestad de ser hijos, ¿sí? La palabra también nos dice que nosotros somos adoptados por Dios, ¿sí? Hemos sido adoptados, hemos sido tomados por Dios y ahora Él nos llama sus hijos. Y porque somos sus hijos, somos herederos, dice la palabra, y coherederos junto con Cristo. Así que miren cómo hemos sido a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, cómo hemos sido por la gracia, ¿no? Por supuesto, siempre esto es por gracia de nuestro Padre, directamente incluidos en este testamento, en esta herencia que vamos a recibir, queridos hermanos. Así que acá tenemos entonces en primera instancia, bueno, tu inclusión y mi inclusión para adquirir esta herencia.
nuestra herencia. Así que, querido hermano, estate tranquilito que como hijo de Dios te corresponde este gran regalo para cada uno de nosotros. A vos y a mí nos corresponden, como dice el Señor en su palabra, que es promesa, esta herencia. Bueno, ahora podemos ver un poquito de que ya está. Sabemos que somos herederos y coherederos junto con Cristo de la gloria de nuestro Padre. Entonces, rápidamente podemos pensar y decir, bueno, quisiera yo disfrutar de esta herencia. Y cuando queremos disfrutar de una herencia, la queremos disfrutar no en partes. Quisiéramos disfrutarla en plenitud. Quisiéramos disfrutar plenamente de nuestra herencia. Entonces este puntito habla de sí, de disfrutar plenamente de la herencia que nos promete nuestro Dios. ¿Nosotros podríamos disfrutar de esta herencia plenamente? ¿Sí? Bueno, déjame decirte algo, querido hermano. Hoy, lamentablemente, no podemos disfrutar de esa herencia en plenitud. ¿Sí? Hay una gran limitante que es nuestro cuerpo físico. El cuerpo que tenemos el día de hoy no nos permite disfrutar de esa herencia en plenitud. Hoy podemos disfrutar parte de esa herencia, ya que, como dijimos, tengo anotadito acá, la limitante es nuestro cuerpo que está sujeto a corrupción. Dice Romanos capítulo 8, versículo 19 al 23, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La manifestación de los hijos de Dios, claro, bueno, cuando el Señor venga por segunda vez, ahí estaremos nosotros junto con el Señor, para reinar en la tierra. Esa es nuestra manifestación, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción, dice, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, versículo 22 del capítulo 8, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, dice el apóstol Pablo, ¿no? A la iglesia en Roma. Versículo 23 dice, y no solo la creación, sino también nosotros mismos, dice Pablo, que tenemos las primicias del Espíritu Santo, claro, exactamente, hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, esta adquisición, ¿no? Esta adquisición, habíamos leído sobre la adquisición de nuestro Padre, la redención de nuestro cuerpo. Esperando esta redención de nuestro cuerpo estamos, por eso dice, nosotros estamos también sujetos a corrupción. Y fíjense que Lucas, capítulo 4, versículo 6, también, justamente el Señor estaba siendo tentado por el diablo, y el diablo le dice algo muy significativo que va de la mano de esto, que le dice, y le dijo el diablo al Señor, cuando lo tentó, ¿no? A ti te daré toda esta potestad y la gloria de todos ellos, dice, de ellos, porque a mí, dice el diablo, me ha sido entregada y a quien yo quiero la doy. O sea que la administración, queridos hermanos, la administración de cómo se va manejando el mundo está a criterio de Satanás. Por eso está sujeta a vanidad la creación el día de hoy. Por eso nosotros, en nuestro cuerpo de carne y hueso, está sujeto a corrupción. Porque el administrador hoy en día es quien está administrando las cosas que pasan en el mundo, es el diablo. Lamentablemente esto se gestó, esto podría ser una reunión de otro estudio, esto se gestó, bueno, en la caída. Cuando cayeron Adán y Eva, ahí entró el pecado y la muerte, y la potestad pasa al diablo. Así que, queridos hermanos, lamentablemente, como dijimos, hoy esta herencia, esta plenitud, lamentablemente no podemos disfrutarla, podemos disfrutar en parte. Si cuando leíamos en 1 Pedro, ¿no? Capítulo 1, versículo 4, dice que esta herencia es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, da una categoría. Una categoría de incorruptible es que la herencia no está sujeta a corrupción.
¿de acuerdo? Ni se puede distorsionar en el absoluto. Claro, ¿quién distorsiona esto? Bueno, el pecado. Entonces ya sabemos que el pecado no va de la mano con la categoría de esta herencia. Esta herencia es incontaminada, una herencia que no es manchada por el mal. Claro, no tiene relación con el pecado, no tiene nada que hacer el diablo frente a lo que nos va a dar Dios en el cielo. Es inmarcesible porque no se desvanece, es eterna. Está, como dijimos, guardada en el cielo. Así que miren cómo describe esta herencia y de cómo es esta categoría, cómo son las categorías de esta herencia, y fíjense en lo que hoy nosotros de lo que podemos tomar, de cosas corruptibles, como dice la palabra. Hoy las cosas son lamentablemente corruptibles. Y si ustedes, queridos hermanos, los voy a invitar a que puedan estudiar de corazón, pidiendo sabiduría a Dios, el capítulo número 15 de 1 Corintios. Cuando tengan la posibilidad, estudienlo porque es algo único lo que pasa en ese capítulo. Es algo único digno de estudiar y que nosotros podamos indagar diligentemente en lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Corintios. Yo solamente voy a citar un par de versículos. Dice así, capítulo 15, versículo 36, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino antes muere. Y lo que tú siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Claro, el apóstol le estaba explicando a estas personas que no creían, ¿sí?, en la resurrección, a través del ejemplo de las plantas, ¿sí?, y del sembrar y del ver el crecimiento de una planta, de que la persona no da vida. No es que él pone una semilla y el hombre es el que da vida. Lo que tú siembras no se vivifica, le dice, no le das vida, sino muere antes. La semilla necesita morir para dar luz a la planta que nosotros después vemos tan linda, ¿no? Siempre, y que algunas, por supuesto, de algunas podemos tomar su fruto. Dice la palabra de Dios, si no, y lo que siembra no es el cuerpo, no es que nosotros sembramos la planta directo, ¿de acuerdo? Sino que todo ese proceso lo hace Dios. Sino que vos lo único que sembrás es el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Dice, pero Dios justamente es el que hace morir la semilla y Dios es el que da el cuerpo a la planta que después nosotros vemos físicamente. Bueno, el apóstol Pablo le explica esto a la iglesia porque había gente que no creía justamente en la resurrección. Bueno, y ahora nosotros, a través de este ejemplo, nos va a explicar el apóstol qué pasa con nuestro cuerpo. Porque este cuerpo corrupto no puede tomar la herencia que es incorruptible. Claro, lógico. Entonces en el versículo 42 del capítulo 15 dice, así también es la resurrección de los muertos, le dice Pablo. Se siembra en corrupción, o sea, muere el cuerpo corrupto, el nuestro, ahora, ¿qué dice? Él lo resucitará o se resucita en incorrupción. Bárbaro. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria, dice. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra el cuerpo animal, resucita el cuerpo espiritual. Hay cuerpos animales y hay un cuerpo espiritual, dice. Morimos, queridos hermanos, este cuerpo necesita morir. Este cuerpo nuestro necesita morir. Y una vez muerto, ahí sí, queridos hermanos, nuestro Padre está listo para darnos ese cuerpo celestial que es de la categoría de la herencia. Entonces sí podemos recibir y disfrutar de esta herencia de forma plena, con un cuerpo completamente espiritual. Como les dije, los invito a que puedan estudiar este capítulo 15 que es único. Bueno, porque después va a tratar de aquellos que quedan, primero los muertos en Cristo, después los que hayan quedado. Bueno, ahí explica el apóstol cómo va a ser cada una de las transformaciones. Pero tenemos que saber de que este cuerpo corrupto, que está sujeto a corrupción, debe morir primeramente para que el Señor nos dé el cuerpo celestial y poder adquirir esa herencia. Se dice incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Bien, queridos hermanos, entonces hemos visto primeramente cómo hemos sido nosotros incluidos dentro de este testamento, cómo hacemos para adquirir nuestra herencia.
Hemos hablado de tratar de disfrutar esta herencia en plenitud. ¿Por qué no la podemos disfrutar ahora en plenitud? Bueno, la gran limitante, dijimos, es el cuerpo, es que lamentablemente este cuerpo de corrupción no nos deja tomar algo que es incorruptible. Las categorías no condicen para poder llevar a cabo y disfrutar de esta herencia. Entonces, viene la palabra, ¿y cómo hacemos para disfrutar de esta herencia con este cuerpo? ¿Podremos disfrutar de esta herencia de la cual hemos sido incluidos, de la cual nosotros ya somos hijos de Dios y queremos y podemos disfrutar de esta herencia? ¿Cómo es que nosotros podemos disfrutar de esta herencia? Bueno, desarrollemos el punto entonces de poder disfrutar parcialmente de esta herencia. ¿Sí? Hoy nosotros como hijos de Dios podemos disfrutar parcialmente, con lo que Dios nos permite disfrutar de esta herencia, nosotros podemos tomar y disfrutar de esta herencia, ¿sí? En parte, porque la gran limitante siempre es en nuestro cuerpo. Así que, ¿y esto cómo es? Bueno, los invito a leer entonces Filipenses, capítulo 1, del 20 al 26. El apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, parece que le dio respuesta a todo lo que se plantea. Todo lo que se plantea tiene respuesta. Solo hay que buscarlo en la palabra de Dios. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, dice el apóstol. Capítulo 21, un versículo para resaltar, pero para resaltar y tenerlo siempre en cuenta, ¿no? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia, dice el apóstol. El vivir es Cristo y morir ganancia. Bueno, entonces entendemos por qué el apóstol escribe para mis ganancias. Si en el capítulo 15 acaba de describir, ¿sí? Y el apóstol Pedro también, ¿no? ¿Qué era esta herencia? Claro que el apóstol decía, claro, morir va a ser ganancia para mí porque me voy con Dios. Voy a estar en el cielo. Versículo 22, más el vivir en la carne, ahora prestar atención, dice, más el vivir en la carne, perdón, más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, le decía a la iglesia. Entonces, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Entonces el apóstol nos señala, te dice, el vivir es Cristo y el morir ganancia. Entonces, aquí el apóstol disfrutaba de esta herencia y nos da una clave, ¿no? Que para disfrutarla, entonces debiéramos vivir en Cristo. Tendríamos que dedicar nuestra vida a vivir en Cristo, buscarlo, para que el Señor nos llene de todo lo que Él nos promete. Nos llena de sabiduría, de gozo, de paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Todo eso se viene a intervenir en nosotros cuando nosotros vivimos, cuando nuestro vivir es Cristo. Ahí estamos, entonces, aprovechando y disfrutando de esa parte de la herencia que nos corresponde, queridos hermanos. Fíjense que cuando leemos esto y vemos la vida de Pablo, entonces uno diría, fíjense que Pablo, cada vez que tuvo una dificultad, siempre el Señor le proveyó, Él se le aparece o le provee algo que lo conforta a Pablo, para que él siga adelante. Él ha sido azotado, golpeado, casi muerto, desmayado, y se le aparecía un enviado de Dios y lo confortaba para que siga adelante. Claro, esto es una señal, una gran señal de lo que hacía Pablo estaba perfecto, es lo que era la voluntad de Dios, por eso Dios le termina confortando para que él siga adelante, que a pesar de las pruebas él siga, porque estaba haciendo verdaderamente lo que el Padre quería. Pero si ustedes prestan atención, hay algo que le pasa a Pablo
en 2 Corintios capítulo 12, que en un momento él dice que él es arrebatado al tercer cielo. ¿Y qué pasa? No sabemos. No sabemos porque el Padre le prohibió hablar de lo que se le había dicho y seguramente lo que había visto. Imagínense a Pablo en ese paraíso, en el tercer cielo, mirando lo que había ahí, escuchando lo que le decía el Padre. Habrá querido, cuando habrá vuelto en sí, seguramente habrá querido escribir todo eso para que la iglesia justamente pueda tener un consuelo, pero el Padre no se lo permitió. Así que imagínense, queridos hermanos, lo que hay ahí. O sea, nosotros solamente hoy podemos imaginarlo, ¿no? Y si leemos después Apocalipsis, lo que Juan ve en los últimos capítulos también, todo eso es nuestra herencia, lo que vamos a tratar de vivir, lo que vamos a vivir en perfección, lo que vamos a vivir cuando seamos de la categoría de la herencia. Entonces es bastante importante, queridos hermanos, este tema. Hoy nosotros tenemos que vivir en Cristo. Vivir en Cristo, como dijo el apóstol, y después morimos y ganamos. Morimos y ganamos porque vamos a disfrutar, a esperar que recibir nuestro cuerpo y luego sí disfrutar en el cielo. Y Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 3, queridos hermanos, da una pequeña representación de lo que sería este vivir en Cristo. ¿Sí? Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Versículo 13, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual, vuelvo a repetir, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Querido hermano, este vivir en Cristo que nos propone el apóstol, este vivir en Cristo, dice la palabra de Dios en el versículo 3 del capítulo 12 de Romanos, que Dios nos da una medida de fe. Dice, conforme a la medida de fe que nos reparte. Esta medida de fe no es absoluta, no es una medida de fe que no varía. ¿De acuerdo? ¿Y cómo es esto que no varía? Claro, lo revisamos del versículo 3 al 1. Nuestro Dios nos da una medida de fe conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esta medida de fe se ve sujeta a la renovación de nuestro entendimiento. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformate, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cada día debemos renovarnos en el conocimiento y en el entendimiento de la palabra para que esta medida de fe suba, se acrecente. Y bueno, la renovación de nuestro entendimiento es nada más y nada menos que ser un sacrificio vivo a nuestro Dios. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, para que esto surja en la renovación de nuestro entendimiento, para que esto devenga en aumentar la medida de la dependencia de Dios, en la medida de fe de Dios. Sí, queridos hermanos, ahí está la clave. Ahí está la clave que nos da la palabra, acrecentar esta medida de fe. ¿Y esta medida de fe qué nos da? Nos da más dependencia de Dios. Por eso, en el capítulo 4 de Efesios, del versículo 11 al 13, dice así. Dice Efesios del 11 al 13, y él mismo instituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Todo esto para qué? A fin de perfeccionar a los santos en la obra del ministerio, para edificarnos unos a otros, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Versículo 13, la segunda partecita dice así: a la medida de la estatura
de la plenitud de Cristo. Claro, acrecentando esta medida, por así decirlo, siendo más dependiente de nuestro Dios y teniendo en cuenta que esta medida que nos da Dios, cada día, por así decirlo, crece y se va asemejando a lo que el apóstol mismo le dice a los efesios. O sea, tratemos de llegar a la medida de la estatura del Hijo de Dios. Sabemos que nunca vamos a llegar a la medida de la estatura del Hijo de Dios porque fue único, pero sí nosotros tenemos que ir caminando y tratar de llegar lo más alto posible. Debemos hacer el esfuerzo de ser lo más dependiente de Dios como lo fue Cristo, de ser lo más santos, lo más obedientes. Podemos buscar a nuestro Dios como lo buscó Cristo. Debemos ser un sacrificio vivo, agradable, perfecto, como lo fue Cristo. Claro, quiere lógica, es lógico, ¿no? Así, esta medida de fe se puede acrecentar y podemos ser cada vez más dependientes de nuestro Dios, siempre, como decía el apóstol, mirando y siguiendo las pisadas de Cristo, las pisadas de nuestro Señor. ¿Sí? Entonces ahí, esta medida de fe, al tratar de tener el patrón de la medida de fe de nuestro Señor Jesucristo, de la plenitud, eso hace que nosotros, como dice la palabra, seamos investidos de la plenitud, adquiramos nosotros gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, o las virtudes que aparecen en 2 Pedro. En 2 Pedro capítulo 2 habla de unas virtudes. Entonces, de esto nos llenamos y de esto nos gozamos. ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto que el Señor nos provee? Cuando estamos gozosos, cuando estamos alegres, cuando sentimos que estamos en relación con nuestro Señor y que todo parece que fluye, ¿qué es eso? Bueno, eso es la medida, esa es parte de esta herencia que vamos a adquirir, que tenemos preparada en el cielo. Imagínate eso potenciado en el cielo, ¿no? Imagínate si nosotros podemos gozar esto en un cuerpo corrupto. Imagínate cuando obtengamos el incorruptible, ¿cómo va a ser la medida de esto? Es imposible de pensarlo ahora, porque bueno, no nos da la cabeza, el entendimiento, estamos sujetos a otra cosa, lamentablemente hasta que no lo podamos vivir no vamos a saber. Pero querido hermano, déjame decirte que hoy vos podés disfrutar de la herencia que te corresponde. Solo tenemos que hacerle caso a la palabra de Dios, está clarito acá. Debemos ser un sacrificio agradable y perfecto como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Debemos seguir sus pisadas. Sed imitadores de mí, como yo de Cristo, decía el apóstol. Claro, el apóstol seguía a lo único que tenía que seguir, que era a Cristo. Él gozó en la medida que Dios le proveyó al apóstol Pablo y los diferentes apóstoles. Él disfrutó de esta herencia en la medida que el Señor lo invistió de su poder. Así nosotros, queridos hermanos, podemos disfrutar la medida de esta herencia que nos corresponde el día de hoy, según estemos nosotros abrazándonos a nuestro Señor y a todo lo que Él nos pide cada día. Así que, queridos hermanos, espero que esto sea de bendición, espero que verdaderamente podamos recapacitar y saber que nuestro Dios está dispuesto, según su sabiduría y todo su poder, como nos habla la palabra de Dios, está listo a darnos, porque de Él es todo lo que nos rodea. Él es en todo y en todos. Bueno, Él está dispuesto a darnos, queridos hermanos, de disfrutar esta herencia, de disfrutar este fruto espiritual, pero la condición es esta, la que nos hemos explicado, ¿no? Ser un sacrificio vivo, agradable, aceptable a nuestro Señor, para que Él así aumente esta medida de dependencia hacia Él y que nosotros verdaderamente, mientras transitamos como peregrinos y extranjeros, podamos saber y entender, comprender y disfrutar de aquello con lo que el Señor nos da cada día, ¿no? Que verdaderamente, queridos hermanos, esto pueda ser, primero lo vamos a entender, comprender y luego sí llevar a la práctica para poder vivir, porque es el Señor el que nos está llamando. Esto está escrito en la palabra de Dios, lo que acabamos de decir, esto está escrito en la palabra de Dios. Nosotros somos los responsables de indagar, de buscar y de llenarnos de la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios siempre está al alcance de nuestra mano. Él nos quiere proveer para que nosotros podamos vivir fielmente a Él y que nosotros podamos siempre ir caminando hacia la estatura de nuestro Señor Jesucristo, ¿no?
Bueno, queridos hermanos, esta herencia nos espera. Esta herencia la vamos a disfrutar en plenitud en el cielo. Hoy nos toca disfrutar en la tierra. Y como dice el apóstol, ¿no? No nos vamos a olvidar lo que dice. El vivir es Cristo, el morir ganancia. Pero si vivir en la carne resulta el beneficio de la obra, entonces no sabe qué escoger. Claro, hoy nosotros, queridos hermanos, debemos capacitarnos e instruirnos, primero para nosotros mismos, por lo que nos promete el Señor, y luego sí, el apóstol nos dice, bueno, y como el Señor Jesús nos dijo, id a ser discípulos en todo el mundo, ¿no? Entonces nosotros debemos investirnos de este conocimiento para hacer de edificación mutuamente entre los hermanos, ¿sí? Y así disfrutar de la presencia y la compañía de cada uno de ustedes, queridos hermanos, y que todo sea verdaderamente para la gloria y para la honra de Dios. Bueno, queridos hermanos, eso es lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Espero que esto sea un aliciente, ¿no?, a todo lo que venimos quizá escuchando de que la pandemia, que la muerte, que los problemas. Querido hermano, tómate de la mano de Dios y saber que lo que te espera es una herencia más grande. Hoy la podés disfrutar, pero el día de mañana se disfruta, como lo hemos leído, en plenitud. Así que vamos a tener una palabra de oración y luego sí, queridos hermanos, les doy los anuncios para que podamos tener en cuenta cómo siguen las actividades de la iglesia. Oramos. Señor amado, es un privilegio enorme poder llegar delante de tu presencia, Señor, y saber que somos coherederos junto con Cristo de tu gloria, Padre amado. Esperamos ansiosamente nuestra herencia, esa herencia que es incontaminada, incorruptible, inmarcesible, guardada en el cielo por ti, Señor amado. Y ese es el anhelo, Señor, de nuestro corazón. Y también, Padre amado, sabemos que cuando partemos de aquí, nos espera, Señor, tu gloria eterna. Padre, pero mientras estamos aquí en este mundo, queremos disfrutar de esa parte de la herencia que tú tienes, siendo un sacrificio vivo, aceptable a tu nombre, Señor amado, para que tú nos mires con agrado, para que seamos una alabanza, para que seamos de alabanza, para que seamos un perfume agradable delante de tu presencia, Padre amado, para que tú te goces, te alegres del bien, de la dependencia que tenemos de ti, Padre amado, y así poder nosotros siempre ser conscientes de que estamos tomados de tu mano y que tú nos vas a siempre beneficiar, Señor, con lo que deviene de ti, Señor, en este fruto, Señor, en saber que vamos a tener más paciencia, más paz, Señor, toda la paz que viene de ti. Vamos a ser, Señor, transformados, constantemente transformados por tu palabra, Padre. Y así, Señor, siempre siendo un sacrificio vivo para tu gloria y tu honra, Señor, queremos quedarnos y queremos siempre reflexionar para que tú nos encuentres dignos. Señor amado, alabamos tu nombre, te bendecimos, por supuesto, dejamos todos los motivos de oración en tus manos para que podamos entender estas respuestas, Señor, que tú nos das, y por supuesto para que a la hora de la prueba tú nos encuentres dignos, Señor, de alabanza y de oración como nos dice tu palabra. Alabamos tu nombre, dejamos por supuesto a cada familia en tus manos, a la iglesia mismo, para que podamos perseverar en la doctrina, Señor, que tú nos has dejado a través de los apóstoles, y que, Padre amado, podamos ser fieles, Señor. Podamos ser fieles. Alabamos tu nombre, te bendecimos, Señor amado, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, queridos hermanos, las próximas actividades las tengo aquí anotaditas, se las comento. Vamos a tener el sábado van a tener las hermanas, ¿no? El sábado a las 15 horas la reunión de señoras y señoritas sábado 15 a las 17 horas por Zoom, va a estar ahora sí la reunión de señoras y señoritas, vuelvo a repetir, sábado 15 a las 17 horas por Zoom. Así que estar atento acá a los medios de comunicaciones que tenemos, por WhatsApp, por los grupos, para poder unirnos a esta reunión y que las hermanas puedan disfrutar de esta reunión. El domingo a las 19 horas por Zoom también vamos a tener la Cena del Señor, ¿sí? Como siempre, como cada domingo, por ahora, hasta que
tengamos novedades, vamos a seguir con esta modalidad, y a las 20 horas va a estar por el canal de la iglesia, por el canal de YouTube de la iglesia, la reunión general, ¿sí? La reunión evangelística, ¿sí? Reenseñanza y de predicación del Evangelio. Recuerden, hermanos, que estamos sujetos a cambios, ¿sí? Vemos que quizás hay un tiempito que se anuncian medidas y ahí nuestros queridos hermanos que están a cargo tienen que estar dándonos diferentes horarios para concurrir de forma virtual o de presencial. Bueno, estemos atentos porque, como sabemos, estamos a la orden del día con el tema de los anuncios, de cómo se va dando el tema de la pandemia. Así que tenemos nuestras actividades.